No hagas esto en una curva. La conducción de una moto es especialmente placentera entre curvas, pero cuando vas con la moto inclinada puedes hacer algunas cosas mal. Vamos a ver cómo corregirlo en este vídeo. Saludos a todos los motoristas y bienvenidos al canal de Moto1 Pro. Una de las cosas que distingue una moto, cualquier tipo de moto, da igual que sea una deportiva, una trail, una custom, un scooter, es que hacemos las curvas inclinando. Vamos siguiendo con el cuerpo, con nuestra moto, y conducir una moto es una cosa física, es una cosa placentera, porque cuando vas haciendo S's, por ejemplo, y demás, vas cambiando de lado de inclinación y es una cosa, bueno, pues que nos gusta a todos, ¿no? Pero trazar curvas en moto también tiene su aquel. Hay una serie de cosas que puedes hacer mal cuando estás empezando a inclinar o cuando estás en plena inclinación o cuando estás inclinado y tienes que rectificar la trazada por algún motivo. Y hay cosas que se hacen mal y que te recomiendo seguir en este vídeo para evitarlo o ver cómo corregirlo. Hemos visto qué no hacer antes de la curva, que es quedarse agarrotado con el freno delantero, cosa que hace la moto más torpe y que sea más difícil meterla en la curva, y qué hacer entrando en la curva, es decir, no asustarse y ser capaz de inclinar la moto porque nos puede sorprender pasando por la curva mejor de lo que pensábamos. ¿Qué es la tercera cosa que nos podemos encontrar o que no hay que hacer en una curva? Bueno, ¿qué pasa si tenemos que frenar a media curva? Tú llegas a la curva, lo haces bien, entras, estás en plena trazada inclinado, pero de repente te das cuenta que hay una mancha de gasoil que tienes que esquivar, que hay un animal que no quieres pisar, que hay una situación que por lo que sea tienes que rectificar la trazada o sobre todo tocar los frenos. Normalmente la gente tiene mucho miedo a tocar los frenos con la moto muy inclinada o en plena curva porque, bueno, pues creen que van a provocar un bloqueo y se van a caer. De entrada, las motos más modernas y con mejor equipamiento de ABS, el famoso ABS en curva, tienen un sensor que sabe que la moto está inclinada y aunque tiremos muy fuerte de freno, realmente la moto nos ayuda y es capaz de detenernos o de reducir mucho la velocidad inclinados sin provocar ni siquiera un pequeño bloqueo que nos arriesgue a una caída, ¿no? Motos con un ABS más tradicional, pues hay que tener cuidado y hay que acariciar el freno. Si necesitamos tocar el freno en curva, no pasa nada, lo podemos hacer, pero hay que hacerlo siempre con suavidad. Y motos sin ABS, pues es el mismo consejo, pero subrayando el tema de la suavidad. Aquí hay un factor muy importante y es que si lo que se trata es de reducir ligeramente la velocidad para cambiar un poco la trazada y demás, lo mejor es no tocar el freno delantero, solo tocar el freno trasero ligeramente. Cuando estamos inclinados, si tocamos el freno trasero, la moto prácticamente no cambiará de actitud y como mucho incluso cerrará más la trayectoria, con lo cual haremos con más seguridad la curva. Si tocamos el freno delantero con la moto inclinada, lo que nos puede pasar es lo que pasa que habíamos comentado en la entrada en curva, y es que la moto tiende a levantarse y a abrir la trazada. Entonces se nos puede endurecer y ahí sí que podemos notar que nos podemos quedar agarrotados porque tocamos el freno, notamos que la moto se levanta, queremos inclinar más y ahí puede haber un momento de lucha que acabe pues provocando un pequeño bloqueo o que perdamos la rueda delantera, que es digamos la caída típica en esa situación. Así que ya sabes, si tienes la moto inclinada y tienes que frenar o reducir ligeramente la velocidad por algo, no pasa nada, puedes hacerlo. Primero toca el freno trasero y si no es suficiente, si tienes una moto con ABS a la última, la verdad es que tienes mucha más libertad de acción y son mucho más seguras y puedes tirar de freno delantero como quieras. Y si no, pues con suavidad, después del freno trasero, ligeramente con el freno delantero, sabiendo que la moto seguramente quiera levantarse un poquito y abrir la trazada y, bueno, pues tienes que acompañarla y reaccionar adecuadamente. Ya hemos hablado de la entrada, del paso por curva, de si tenemos que frenar en curva, qué pasa, pero realmente cuando la moto hace una curva, ¿va por donde ella quiere o va por donde nosotros queremos? Esta es otra cosa que es una de las cosas que quiero destacar en este vídeo, que es realmente el saber que tú como piloto tienes control de tu moto. Para eso lo mejor es lo que os decía antes, practicar. ¿Y dónde podéis practicar? Pues muy fácil. Hoy en día las calles y carreteras están llenas de rotondas y una rotonda es un sitio
donde puedes estar dando vueltas. Lógicamente recomiendo hacerlo en una rotonda donde no haya tráfico. Siempre sabemos zonas donde hay rotondas o horas en las que prácticamente no hay tráfico. Entonces, la jugada consiste en dar vueltas a la rotonda a un radio constante, ¿vale? O sea, simplemente pues, por la mitad del carril de la derecha de la rotonda, y con la moto inclinada darte cuenta cómo prácticamente sin hacer fuerza en el manillar la moto va siguiendo la trazada indicada. En ese momento la moto está yendo por donde ella quiere. Pero, ¿qué pasa si tú quieres cerrarla un poquito más, meterte un poquito más hacia dentro de la rotonda? Bueno, te darás cuenta que tienes que hacer un ligero contramanillar, ¿vale? O sea, si estás girando en una rotonda a izquierdas, tendrás que apretar un poquito el manillar, el semimanillar o la parte izquierda del semimanillar un poquito hacia adelante. Esto lo que hace es que la moto se inclina un poquito más y cierra un poquito más el giro, y lo que estás haciendo es... Tardo más en contarlo de lo que tardarás en hacerlo y en darte cuenta, ¿vale? La moto va a ir por donde tú quieres. Y al contrario, si lo que queremos es abrir un poquito la trazada, pues abres un poquito el giro y la moto pues, sigue dando vueltas, pero cambiando a un radio de giro más amplio. Haz este ejercicio y de vez en cuando repítelo, y te darás cuenta de cómo con la moto inclinada de verdad estás llevándola tú por donde tú quieres y no la has inclinado y luego la dejas a ella girar por donde ella quiere. Esto, si lo practicas bastante, será de mucha ayuda cuando un día estés en una zona de curvas y quieras, o por un lado, pues ir un poquito más deprisa y cerrar un poquito más la trayectoria donde tú quieres o lo que sea, o pues tengas la necesidad de cambiar la trazada para esquivar algo, o porque la curva se cierra más de lo que tú pensabas, y en vez de estar vendido porque la moto va por donde ella quiere, de verdad tienes tú el mando y va por donde tú dices. Bueno, estamos en la última fase de la curva. ¿Qué es lo que manda aquí? Pues lógicamente es el momento de dar gas y recuperar la moto, pero sobre todo lo que manda es la mirada. De hecho, la mirada es algo que manda durante todas las fases de la curva. ¿Por qué? Porque realmente tendemos a dirigir la moto hacia donde estamos mirando. Por eso es muy importante aprender a educar cuando empezamos a montar en moto, pero si llevamos tiempo, a lo mejor también reeducar un poquito la mirada. ¿Por qué? Porque lo que decía, siempre acabamos yendo hacia donde estamos mirando. Por eso, cuando hay un problema, pues el típico ejemplo es un animal que se cruza en la carretera. ¿Por qué cuesta tanto esquivarlo? Porque la mirada se nos va hacia donde está el animal y, claro, sin querer estamos dirigiendo la moto hacia donde está pues, ese perro o gato que cruce o otro bicho, ¿no? La mirada hay que acostumbrarla a estar bastantes pasos por delante de por donde estamos yendo. De esta forma es de la que mejor haremos una trazada limpia y saldremos pues, en carretera, porque estamos hablando en conducción en carretera. En circuito se aplica lo mismo, pero pensando en la trazada óptima en cada curva, pero en carretera al final de lo que se trata es, ya lo sabéis, prohibido pisar el carril contrario. De hecho, hay que mantener un cierto margen, porque si estás con las ruedas muy metidas cerca del carril contrario, en una curva izquierda, tu cuerpo puede estar ocupando el sentido contrario, y si viene un coche un poco abierto, pues es un problema. Y luego por el otro lado, pues también para evitar el arcén, ¿no? Porque el arcén puede estar sucio y si llegas a pisarlo, pues te metes en un lío, porque el guardarraíl es lo que hay a continuación y tampoco queremos eso, ¿no? Así que, bueno, esto es un consejo que sirve para todas las fases de la curva, pero que en general, bueno, en todo tipo de conducción, ya sea en curva o no en curva, pero la mirada es una cosa que tenemos que tener muy claro, que tenemos que estar mirando siempre, no donde va a pisar nuestra rueda delantera, sino bastante más por delante, pues para hacer una conducción más fluida y más dinámica y más segura. Y no quería terminar este vídeo sin hablar de una cosa que a lo mejor te ha llamado la atención cuando al principio estaba comentando de no quedarse agarrotado con el freno delantero porque impide entrar en la curva, que es lo que ahora, bueno, se llama el nombre inglés, el trail braking o trail braking. ¿En qué consiste? Bueno, consiste precisamente en eso, en no quedarte agarrotado con el freno delantero cuando estás entrando en curva, pero más allá, el ir soltando progresivamente el freno delantero cuando estás entrando en la curva, de forma que cuando llegas al punto de máxima inclinación, al vértice de esa curva, es el momento en que sueltas totalmente el freno delantero. ¿Esto por qué y para qué sirve? Bueno, pues igual que cuando coges el freno delantero con la moto inclinada,
hay una reacción de fuerzas que hace que la moto tienda a levantarse y abrir la trazada, también es verdad que cuando frenas la moto se hunde de delante y por lo tanto cambia la geometría y se hace más ágil. Entonces, si consigues dominar el trail braking, consiste, que es una cosa que se enseña en cursillos de pilotaje en circuito más avanzados, pero que luego puede tener un uso en carretera si lo has aprendido y lo tienes muy controlado en tu moto, como frenas fuerte y luego eres capaz de ir soltando el freno a medida que vas aumentando la inclinación, entrando en la curva. Para lo que sirve esto es para mantener la moto con la geometría más ágil posible para la entrada de curva. Date cuenta que a medida que vas inclinando la moto, aunque sueltes el freno, estás empezando a apoyar peso en la rueda delantera de la moto, con lo cual la suspensión también se aguanta un poquito más apretada y la geometría, recordemos que lo hablamos en el vídeo de los chasis, que las geometrías de las motos, cuanto más agresiva, o sea, más levantada de atrás y más baja de adelante, la moto es más ágil y más directo es su comportamiento, y al revés, ¿no? Si la dejáramos hundida de atrás, la moto sería más torpe y tendríamos menos tacto de rueda delantera. El trail braking lo que intenta, digamos, emular es una moto óptima en cada punto de la trazada de la entrada de la curva hasta llegar al momento del ápice en el que sueltas el freno totalmente y la moto está ya en la máxima inclinación y te ha permitido entrar con la máxima, digamos, el máximo aprovechamiento. Por eso digo que es una cosa que se enseña en los cursillos de pilotaje en circuito, porque al final lo que busca es mejorar el tiempo por vuelta, ¿no? Mejorar la entrada, no es solo una cuestión de seguridad, pero puede tener su aplicación también en una conducción segura en carretera. Bueno amigos, espero que en este vídeo os haya servido para aclarar un poco qué cosas hay que hacer y sobre todo las que no hay que hacer cuando estamos de curvas en moto o en plena curva con una moto o entrando en una curva con una moto. Como siempre, estamos abiertos a todos vuestros comentarios y propuestas de temas o comentarios sobre este vídeo. Y bueno, recordaros que si no estáis suscritos, suscribiros a nuestro canal, que nos sigáis en las redes sociales y nos vemos en el próximo vídeo.